Bienvenidos a mi canal. En este video vamos a viajar al siglo XX para conocer las reformas más importantes que transformaron nuestra sociedad. ¿Están listos? ¡Comencemos! La educación es fundamental para el desarrollo de cualquier país, ya que permite a las personas adquirir conocimientos, habilidades y valores necesarios para participar activamente en la sociedad y poder contribuir al crecimiento económico y social. La educación también es una calidad esencial para fomentar la innovación, la creatividad y la productividad, y para abordar los desafíos y oportunidades que se presentan en el mundo. Es un constante cambio esto que podemos ver, y pues en este sentido también la educación es un derecho humano básico y también pilar fundamental para el desarrollo sostenible y también a la justicia social. Un pequeño contexto. También en el Perú, en el siglo XX, se enfrentaron importantes desafíos educativos que reflejaban las profundas desigualdades sociales y económicas del país. Tenemos la falta de acceso a la educación en zonas rurales, la concentración de la educación en las élites urbanas, también la escasez de recursos educativos limitaron también bastantes oportunidades de desarrollo para muchos peruanos. Ante la realidad, podemos ver que se impulsaron diversas reformas educativas para obtener un objetivo de democratizar la enseñanza, promover una inclusión y adaptar a la educación con las necesidades adecuadas para una sociedad más mejor que anda en constante cambio. Estas reformas también buscaron abordar mucho las brechas educativas y sociales, y también sentar las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible. La reforma educativa liberal. Cuando se habla de una reforma educativa liberal, nos referimos a un conjunto de principios y medidas que buscan modernizar el sistema educativo tradicional y acercarlo a la formación de individuos autónomos y críticos. Bien dicho esto, mencionaré a las figuras más influyentes de esta reforma. Manuel Pardo y Lavalle, expresidente peruano. También fue el primer presidente civil del Perú, fundador del Partido Civil. Aportes principales de este personaje influyente. Ley de Instrucción de 1876. Enseñanza primaria gratuita y obligatoria. Reducir la influencia de la Iglesia en la educación. Formación de maestros para una buena educación. El siguiente personaje a resaltar es Manuel González Prada, intelectual y ensayista. No ocupó cargos de poder, fue un ideólogo crítico y social, y sus principales aportes fueron: apoyó una educación completamente laica y científica, crítico radial, defendió la educación popular y universal. Y el tercer personaje influyente, José Pardo y Barreda, expresidente peruano, y es hijo del expresidente peruano Manuel Pardo, el primer personaje influyente al cual mencioné. Y sus aportes de este personaje fueron: expandió la educación pública, Ley Orgánica de Enseñanza 1905, promovió la formación técnica y consolidó la expansión de estas ideas al siglo XX. Para finalizar, presentaré sus principales características de toda esta reforma educativa liberal. Modernización del Estado y la sociedad, y también muy importante fue la reducción del analfabetismo en pleno siglo XIX. Ahora vamos a ver la reforma de 1972. La reforma educativa en estas fechas se dio durante el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Fue considerada las más ambiciosas del siglo XX, porque esta buscó transformar de raíz el sistema educativo, adaptándolo a las necesidades culturales, sociales y productivas del país. La finalidad fue democratizar la educación, que todas las personas, sin importar su clase social, origen o lengua, pudieran acceder a la escuela, y también fue convertir la educación en un derecho universal, más no un privilegio. Los objetivos principales de esta reforma: el primero fue incluir a los pueblos indígenas y campesinos con programas de educación bilingüe e intercultural, reconociendo la lengua de quechua, aymara y otras lenguas. El segundo fue ampliar la cobertura educativa en todos los niveles, especialmente primaria, secundaria y rural. Tercero fue formar ciudadanos productivos y solidarios, con un enfoque de educación técnica y comunitaria. En cuarto y último, fue fortalecer la identidad nacional y la participación democrática. Los avances logrados de esta reforma: por primera vez aquí se reconoció la diversidad cultural y lingüística del Perú. Aquí se crearon
Aquí se crearon los institutos superiores tecnológicos para mejorar la educación técnica y se impulsaron programas de alfabetización para adultos. Pero en esta reforma no todo fue bueno, también hubo limitaciones y problemas. Como fue un proyecto impuesto desde arriba, sin consenso con maestros ni padres de familia, el alto costo económico y la crisis del país impidieron su sostenibilidad. Tras la caída del gobierno militar, muchas de sus propuestas quedaron inconclusas. Bueno, como hemos podido escuchar, la reforma de 1972 representó un paso histórico porque planteó una educación inclusiva y con identidad cultural. Sin embargo, la falta de recursos, la oposición social y la inestabilidad política hicieron que no lograra consolidarse por completo. Aún así, su legado marcó las bases para la educación bilingüe e intercultural que hoy sigue desarrollándose en el Perú. Ahora vamos a hablar sobre la perspectiva hacia el bicentenario. Con el inicio del siglo XXI, el Perú planteó una mirada hacia el futuro de la educación pensando en el bicentenario. La meta es consolidar un sistema educativo más justo, inclusivo y competitivo. Dentro de los principales objetivos se encuentran alcanzar una inversión educativa de al menos el 6% del PBI, reducir la brecha entre lo urbano y lo rural, incorporar la tecnología digital como herramienta de aprendizaje, mejorar la formación docente y revalorar su rol en la sociedad. Y finalmente, promover la equidad de género y la inclusión de personas con discapacidad. Entre los avances más importantes podemos destacar la disminución del analfabetismo, la implementación de los programas sociales como la Beca 18 y el Caliwarma, y el acceso a una mayor conectividad en diferentes sectores del país. Sin embargo, aún persisten grandes desafíos, entre ellos la brecha digital, la infraestructura insuficiente, la falta de calidad en la formación docente y la desigualdad social que limita las oportunidades educativas. Conclusiones. En conclusión, la historia de la educación en el Perú nos muestra que, aunque hemos dado pasos importantes a lo largo del siglo XX, todavía enfrentamos desafíos que requieren ser vista como un gasto, sino como la mejor inversión para el futuro de nuestro país. Invertir en educación significa reducir la pobreza, cerrar las brechas sociales y construir una sociedad más justa e inclusiva. Pero además, la educación debe asumir un rol transformador. No basta con transmitir conocimientos, debemos de formar ciudadanos críticos, responsables y comprometidos, capaces de enfrentar los retos del presente y del futuro. Si queremos un Perú con igualdad de oportunidades, necesitamos apostar por una educación que respete la diversidad cultural, que impulse la innovación tecnológica y que llegue a todos sin distinción. Al final, educar es sembrar esperanza, porque cada niño que accede a la escuela, cada joven que logra culminar sus estudios y cada adulto que encuentra en la educación una segunda oportunidad representa un paso más hacia el futuro que soñamos. Ese futuro está en nuestras manos y empieza por la educación. Por ello, nuestra responsabilidad no termina con reconocer la importancia de la educación, sino con actuar para fortalecerla. Como ciudadanos, familias, estudiantes o futuros profesionales, debemos de comprometernos con este proceso, valorando a nuestros maestros, defendiendo la inversión educativa y participando en la construcción de un sistema más inclusivo y justo, porque solo con una sociedad que cree y confía en la educación podremos alcanzar un Perú más desarrollado, solidario y humano. En la última instancia, la educación no solo transforma a las personas, sino también a las naciones. Un país educado es un país libre, capaz de enfrentar los desafíos globales y de construir un futuro con dignidad. Esta es la verdadera fuerza de la educación, abrir caminos, derribar barreras y darle a cada peruano la oportunidad de escribir su propia historia.